Bueno, muy buenos días a todos. Nos volvemos a encontrar en esta cuarentena y en esta pandemia eh, para nuevamente una de las charlas mensuales. Así que bueno, sin perder mucho más tiempo, para asegurarnos la conectividad, voy a apagar la cámara y volver para cuando hagamos algunas preguntas y nos concentramos en la presentación. Vamos a empezar con un paneo, un panorama internacional eh, rápido. La verdad que hay tantos temas que es difícil hoy por hoy elegir qué gráficos mostrar que mejor reflejen la realidad del mundo. Pero bueno, me concentré en algunos temas en base también a todo lo que ya hemos venido charlando. No quiero ser repetitivo. Aquellos que asisten por primera vez eh, por ahí van a estar un poco más perdidos, pero quiero mostrar este primer gráfico que me pareció muy interesante. Es una de las tantas formas que hay de mirar la economía y la cuarentena, en donde básicamente muestra los puntitos azules, que es la variación del PBI en el primer trimestre de este año en relación a los datos de movilidad de Google. Entonces vemos en un primer trimestre que agarró al mundo por sorpresa, allá por marzo en Occidente, enero, febrero en Oriente. Entonces tuvimos caídas de producto dependiendo el país, en mayor o menor medida, también asociado al, a la restricción de movilidad que se puso. Y los puntitos grises son los del segundo trimestre, en donde vemos claramente una línea que uno podría marcar, que a medida que uno hace una cuarentena más estricta, la caída del producto es mayor. Lamentablemente, ustedes encontrarán acá en el puntito gris a la Argentina como uno de los países con mayor caída de producto en el segundo trimestre, y también la vemos como uno de los países con mayor caída de producto en el primer trimestre. Después tenemos distintos casos de países que venían creciendo, como Chile, y que aplicaron una cuarentena estricta, y en el segundo trimestre cayeron mucho, y otros países como Corea, por ejemplo, eh, que tienen en el primer trimestre tuvieron apenas una caída de producto, y ya en el segundo trimestre prácticamente neutros, con una restricción de movilidad muy pequeña, ¿no? Entonces uno ve que se encuentran en este cuadrante, o en el lado superior derecho, los países que podemos decir hicieron mejor las cosas, ¿no? Cuyos puntitos azules y grises están ahí. Quiere decir que son los puntitos del primer trimestre y del segundo trimestre, que pudieron sortear con mayor éxito la pandemia. Qué sé yo, un caso conocido como Brasil logró aguantar mucho mejor que Argentina en el primer trimestre. En el segundo trimestre cayó la actividad menos que Argentina, con una menor restricción en movilidad. También uno podría poner acá alguna otra variable que sean la cantidad de muertes, y uno encuentra que Brasil tiene un número de muertos mucho más alto, obviamente, que el de Argentina. Pero bueno, muchos países orientales, Taiwán, otro caso de éxito, el mismo China, pero bueno, las estadísticas en China son complejas. Latinoamérica fue muy afectado. Uno mira acá muchos países como Colombia, Chile, Argentina, México,
manejando mal, podemos decir, la crisis. Eh, Así que esto nos deja en una situación delicada hacia adelante y muestra claramente en ese debate que en Argentina uno escucha a los funcionarios sobre todo decir que está demostrado con las estadísticas de otros países que en realidad la cuarentena estricta, los países que hicieron cuarentena estricta y los que no, tuvieron el mismo impacto económico. Eso no es así. Eh, Así que un primer punto de esta, digamos, de esta situación. Tuvimos, bueno, la caída, dependiendo de cuándo se produjo la cuarentena. Acá nos vamos a concentrar en datos en Estados Unidos. El gráfico de arriba muestra un traqueo que hace Chase del consumo de tarjetas de crédito. Vemos una muy fuerte caída en marzo, y a partir de ahí, cuarentena dura, y allá sí efectivamente duró 15 días, 20 días, y a partir de ahí se inició una recuperación que ahora está en un modo de wait and see, ¿no? En un modo de espera, con el renacer de casos en los estados del sur, de la mitad de abajo de Estados Unidos. Es como si uno en Estados Unidos dividiera el país en dos. Uno encuentra que la primera ola de casos fue en el norte, y la segunda ola es en el sur. Uno no encuentra hoy que en Nueva York, por ejemplo, haya una segunda ola. Lo que sí hay es una primera ola en estados como Florida o como California. Arkansas, Texas, Carolina del Sur, son los casos que hoy por hoy están en boga. Cuando uno mira las estadísticas a nivel país, encuentra que hay una segunda ola, pero que en realidad no es una segunda ola en los estados que ya tuvieron una primera ola, sino que es una primera ola en los estados que no tuvieron una primera ola. Acá es otro economic tracker muy parecido fíjense en la gráfica, al consumo de tarjetas que hace Chase, que es un conjunto de investigadores que se pusieron a traquear muchas estadísticas online que tienen que ver con obviamente medios de pago, con los reportes de movilidad de Google, de Apple. Todos muestran lo mismo: una cuarentena estricta, 15 días, una fuerte recuperación, y ahora un wait and see, ¿no? Que llama un poco la atención la performance del mercado en los últimos días, considerando que todos los indicadores de movilidad, de consumo de tarjeta y demás, en los últimos días empezaron a ir para abajo. Fundamentalmente referido a algunas políticas de restricción más severas que se aplicaron en los estados sureños de Estados Unidos. Así que bueno, sigamos un poco en este devenir de acontecimientos pandémicos. En esta situación de mundo que sufrió un parate en seco, va a tener consecuencias relevantes de largo y mediano plazo que uno empieza a ver, y que son las que más preocupan, ¿no? O sea, cómo va a ser la nueva normalidad, y esta nueva normalidad nos va a dejar, como muestra el gráfico de arriba, una tasa de incobrabilidad mucho más alta. Lo empezamos a ver, bueno, hoy a la mañana con el balance del Bank of America, días atrás con JP Morgan, bancos que están reservando o fortaleciendo sus reservas por incobrabilidad de una manera importante, en virtud de lo que se considera el daño permanente que va a dejar esta pandemia. Dicho de otra manera, el 90% de la actividad va a volver a cierta normalidad, pero va a haber un 10% que posiblemente quede muy dañada, ¿no? Sobre todo en sectores de servicios. Y lo mismo estamos viendo con el empleo, que en las últimas grandes recesiones
se tardó 48 meses o 76 meses en alcanzar el nivel previo. Yo creo que esta es distinta en alguna magnitud. Va a haber una recuperación de precios, de empleo mucho más rápida inicialmente, y después sí, posiblemente, para alcanzar ese pico de más de 150 millones de trabajadores registrados en Estados Unidos, va a costar, por decirlo de alguna manera, los últimos 5, 10 millones van a tardar mucho más, y por ahí va a ser más parecido a las recesiones pasadas. Ahora bien, uno ve que la respuesta a todo esto ha sido, por eso no quise enfocar en eso en esta charla, porque ya lo hemos charlado en anteriores, ha sido una política fiscal y una política monetaria muy expansiva. Hace un ratito estaba hablando Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y diciendo que hacen falta más estímulos aún. Vimos estímulos fiscales por el lado de Alemania, por ejemplo, récord. En Estados Unidos también tuvimos en tan solo 2 meses el déficit fiscal que deberíamos haber tenido en un año entero. Y ahí es donde vienen algunas de las preguntas, sobre todo para los que vamos llevando modelos históricos de comportamiento, ¿no? Y si uno mira, por ejemplo, bueno, hoy salió el dato de crecimiento del PBI chino en el segundo trimestre, que salió muy bien, por encima de lo esperado, y uno mira el comportamiento de las variables. Entonces, por ejemplo, en el gráfico de acá arriba, uno mira la monetaria china y mira un modelo que está basado en tasas de interés que augura una expansión monetaria aún mayor, y si uno traslada esto a los indicadores de actividad, cuando uno mira la actividad, que es la línea, en este caso celestita, contra los modelos monetarios, uno debería ver una aceleración de la actividad muy importante, muy parecida a la aceleración que tuvimos en 2009 y 2010, muy parecida a la aceleración que tuvimos entre 2016 y 2018. ¿Y esto por qué es importante? Porque esos fueron muy buenos momentos para los sectores cíclicos. Y eso es muy importante para Argentina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Argentina forma parte de esos sectores cíclicos, nos movemos con los sectores cíclicos, y si la pandemia no nos arroja ningún otro tipo de sorpresa, si la vacuna de Oxford, como ya indican, estaría para septiembre-octubre en las primeras dosis masivas, si, como están mostrando los indicadores de mortalidad, los médicos y la infraestructura le encontraron un poco la vuelta al tratamiento, y hoy el nivel de mortalidad es mucho más bajo que el que se observó en los primeros meses, producto de algunos remedios, tratamientos, mañas que le fueron encontrando los médicos en todo el proceso. Si no hay ninguna sorpresa de ese tipo y se repiten los patrones históricos, entonces deberíamos ver una aceleración muy fuerte de la actividad global hacia adelante. Si eso sucede, entonces uno encuentra que el mercado no está posicionado para eso. El mercado hoy está posicionado de una manera defensiva. Lo vemos en la última encuesta del Bank of America, Merrill Lynch, en donde encontramos que el principal overweight, el principal sector sobreponderado, sigue siendo el de tecnología y crecimiento. Y dentro de crecimiento, yo diría que esto se concentra en tan solo algunos papeles, que son las
ultra mega empresas tecnológicas. Uno hubiese pensado que en momentos de recesión, los sectores típicamente defensivos como utilities, los trusts de real estate, sean los que mejor performeen, y no fue así. Tal vez los del sector de real estate, por el temor a que la gente no pague los alquileres, el sector de utilities, por el temor a que la gente no pague las facturas, pero lo único que anduvo y se destacó fue lo vinculado con la alta tecnología, las ultra mega compañías tecnológicas que descuentan a los valores actuales un crecimiento en los próximos 5 años del 25% por año. Cuando uno toma las 100 grandes compañías tecnológicas y mira lo que pasó en las últimas jornadas, encuentra que están descontando ese tipo de performance, que las ganancias crezcan un 25% por año. Si uno mira qué pasó en los últimos 5 años, solamente el 5% de las compañías tecnológicas grandes logró mostrar un comportamiento de esa magnitud. Es cierto que la pandemia puede haber acelerado algunos procesos, etcétera, etcétera, pero yo soy de los que creen que hay, como soy ya medio viejo en esto y me he formado con literatura antigua, me cuesta muchísimo justificar los niveles de evaluación que tienen algunas empresas tecnológicas. Sinceramente, no entiendo, y tampoco cómo dentro de ese grupo hay muchas empresas que no tienen nada que ver una con la otra. Puedo entender lo de Microsoft por el negocio que montó en la nube. Ahora no logro entender lo de muchas empresas que viven de la publicidad que se la tienen que poner compañías que están quebrando. O la misma Apple, que vende teléfonos, más allá de todo el desarrollo de servicios que está haciendo, que se los debería comprar gente que está perdiendo el empleo y el salario. Entonces, me cuesta mucho pensar en eso, y soy de los que creen que en base a los modelos tradicionales, hoy habría que hacer una rotación hacia sectores cíclicos, que son los que deberían ganar mucho más en un momento de reaceleración económica. Y dar vuelta un poco esta tendencia que uno ve, no solo es de ahora se acentuó, es una tendencia que viene desde el año 2010, en donde le viene ganando mucho Estados Unidos al mundo, porque Estados Unidos, la bolsa norteamericana, tiene mucha tecnología, le viene ganando el crecimiento al valor, y vienen ahí cíclicas y defensivas, palo y palo, aunque esas empresas de valor cíclicas están muy golpeadas desde que la economía básicamente empezó a desacelerarse allá por el 2018. Así que el gran punto ahí es que, de la forma antigua que uno mira la economía y los mercados, uno tendería a pensar que todos estos estímulos económicos y monetarios deberían traducirse en una reaceleración económica, y en esa reaceleración económica los sectores cíclicos deberían ser los que mejor performance tengan. No es lo que está sucediendo, o no es lo que ha estado sucediendo en los últimos días, en las últimas semanas, mejor dicho, sí, tal vez en los últimos 2 o 3 días, donde empezamos a ver, para personificarlo, que las Alcoa van para arriba y los Microsoft, Apple, Facebook van para abajo. Por último, para cerrar el capítulo internacional, el tema dólar. Si uno mira también en la encuesta de Merrill Lynch, un gran consenso de que el dólar está caro, y las otras veces que hemos visto situaciones parecidas, hemos visto tendencia de dólar a la baja. Acá
Ayer el dólar cortó, el DXY cortó 96, el euro parecía que se envalentonaba y podía irse hacia niveles más arriba, hoy estaba volviendo un poco. Es uno de los grandes temas en una economía altamente endeudada, eh, con una gran emisión monetaria, cómo se produce esa pérdida de valor del dólar y contra qué, ¿no? Si hay algunas otras monedas con las cuales perder valor, si de nuevo va a ser como la década del 2000, que el dólar va a perder valor contra el euro, si el dólar va a perder valor contra el renminbi. Bueno, el renminbi está ahí, cortó 7, hay que ver si confirma y se puede ubicar abajo de 7 y confirmar esa tendencia. O si es más tipo la década del 70, de perder valor contra las cosas, ¿no? Perder valor contra el oro, contra los metales preciosos y en definitiva contra las cosas, que es un salto inflacionario. Lo del salto inflacionario todavía no está claro, porque para que se dé un rebrote inflacionario tiene que darse una combinación de factores, una combinación también de decisión política. Hay experiencias, como fue Alemania en los 20, o la más reciente, que fue Estados Unidos a partir de 1965. Ahí es el Estados Unidos post-Kennedy, cuando Lyndon Johnson y con la muerte de Kennedy, la política norteamericana decide aprobar todas esas reformas que no le querían aprobar a Kennedy, y eso fue un boom de consumo, de gasto, de emisión, que terminó obviamente llevando la tasa de inflación del 1% a casi el 20%, en la década del 80. Entonces, no necesariamente uno puede ver un rebrote de inflación minorista en un contexto de pérdida de valor de la moneda. Entonces, pueden darse de pérdida de valor de la moneda en términos de los activos, ¿no? Entonces, uno diría, bajo la visión austríaca, que hay inflación, porque inflación en la visión austríaca es la inflación del precio de las propiedades, no necesariamente del precio de los bienes de consumo minoristas, ¿no? Entonces, ahí hay todo un debate, pero yo creo que, y cuando uno lo mira en la perspectiva histórica, el dólar va a seguir perdiendo valor. Esto es el oro medido en las distintas monedas. A partir, obviamente, del 70, cuando Nixon decide salir del patrón oro, entonces uno mira cuánto subió el oro contra el franco suizo, en la roja. La verdad que el oro subió mucho cuando lo compara con el 70, pero está por debajo de 1000. Cuando uno lo mira contra el yen japonés, cuando uno lo mira contra el euro, cuando uno lo mira contra el dólar y cuando uno lo mira contra el British Pound, ¿no? Entonces, claramente el pound y el dólar han sido de las monedas que más valor han perdido, y eso ha hecho que las cosas valgan más en dólares. Entonces, es la pregunta del momento, ¿no? Es decir, está claro que el dólar da la sensación de que va a valer menos, el oro lo está reflejando, para mí el oro debería tener alguna pausa de corto, esa pausa podría ser una oportunidad de compra, lo están reflejando también, por ejemplo, el cobre, la plata, hasta me animo a decir que la soja, ¿no? La soja, si uno saca la guerra comercial en la perspectiva, cuando uno mira la soja puesta en puertos brasileños, ya vale lo mismo que antes de la crisis del coronavirus. Pero bueno, este tema también ya lo tocamos y hemos hecho charlas específicas de eso. Que vamos a dejar los grandes títulos que tienen que ver con la potencial rotación, con el enorme riesgo de que esa burbuja o semi burbuja, o como la quieran llamar, tecnológica, se pinche y nos arrastre a todos. Ahí hay un enorme riesgo.
y el gran tema de la pérdida de valor del dólar en el mediano o largo plazo, que parece ser un factor a considerar en los portafolios. Dentro del panorama local, lo vamos de nuevo a poner en perspectiva del mundo. Pero yo decía que el mundo, habíamos visto algunas, y con los datos ahí monetarios de China, como habían dado muy bien en determinados periodos, que básicamente eran recientemente 2009-2010, 2016-2018, y a partir del 2018 vivimos lo contrario, ¿no? Un mundo que empieza a desacelerarse, empieza la suba de tasas de interés en China, empieza la reducción del balance de la Fed, empiezan las políticas un poquito más en el margen ortodoxas, y todo lo cíclico cae fuertemente. Viene el colapso de Argentina, digamos. Uno puede decir que el colapso se debió a la conferencia de prensa de Marcos Peña. Es que Alcoa en el primer trimestre del 2018 valía $60. Antes de ayer valía 10. Ahora vale 13. Tuvo 2 o 3 días muy buenos. Y cuando uno mira esto, ¿qué es este gráfico? Y este gráfico muestra la relación entre el sector industrial y el S&P, que colapsó, y el real brasileño, que siguió exactamente el mismo patrón que el relative entre un sector cíclico y toda la bolsa. Cuando uno se para en el primer trimestre del 2018 y mira cualquier papel cíclico, obviamente que si uno mira Galicia se destruyó, si uno mira Vale se destruyó, en el medio tuvo el problema de la represa, si uno mira Río Tinto se destruyó, si uno mira US Steel, si uno mira Alcoa, si uno mira 3M, si uno mira DuPont, si uno mira FedEx, no importa lo que uno elija del país que elija, mientras que sea cíclico, se destruyó. ¿Por qué? Porque se desaceleró el ritmo de crecimiento, bajaron los precios de las materias primas y todo lo que tenga que ver con eso cayó de precio. La moneda de los países exportadores de materia prima cayeron, las acciones de los sectores exportadores de materias primas cayeron, los países que tienen más beta al ciclo mundial cayeron más que los otros, y esa es la pregunta hoy. Eso pasó en el primer trimestre del 2018, cuando se dieron vuelta muchas de las políticas y provocaron una desaceleración del ciclo económico. Si eso se revierte, como aparentemente están mostrando todos los indicadores de política monetaria y fiscal, y eso se traduce en una recuperación en el ciclo económico, que no necesariamente significa que vamos a crecer más que lo que estábamos creciendo antes, sino que crecemos a un ritmo mayor que el que veníamos creciendo el año pasado. Si eso sucede, deberíamos ver que esta línea azul va para arriba, es decir, que el real vale más en relación al dólar, es decir, que baja de 5,30 a 4,5, y que los sectores cíclicos le ganan al resto de la bolsa. Deberíamos ver que una Alcoa que de $60 bajó a 10, de 10 sube a no sé cuánto, lo mismo con 3M, lo mismo con DuPont, lo mismo con FedEx, lo mismo con la bolsa de Perú, de Colombia, de México, de Brasil, de Argentina, porque todo va junto. ¿Uno puede echarle la culpa a Marcos Peña? Sí. Ahora, la realidad es que en el primer trimestre del 2018 hubo un cambio en los vientos mundiales, y como la Argentina tenía fuertes desequilibrios macroeconómicos, se había endeudado en exceso, tenía un déficit de cuenta corriente enorme y no había corregido su déficit fiscal, pasó por el parabrisas, como un país súper débil. Otros países capearon el temporal mucho mejor. En ese contexto es clave lo que pase con el mundo, porque si el mundo no mejora, difícilmente Argentina tenga condiciones para mejorar. Con el mundo, no hay otra. Si nuestras variables macroeconómicas están más o menos sólidas,
nos puede ir mejor, o a los países que las tienen más sólidas le van mejor. Ejemplo, Perú, antes de la pandemia, ¿no? Que la pandemia, la cuarentena le pegó muy fuerte. Argentina o Chile, en el otro extremo, Argentina. Entonces, Argentina, cuando hay una reversión del ciclo, como la que vimos a partir del 2018, devalúa 80% su moneda y entra en default. Otros países normales no hacen eso. Devalúan 30% su moneda y el spread de sus bonos le sube 100 puntos básicos. Totalmente distinto. Con lo cual, Argentina, al ser un país que tiene fundamentos muy débiles, depende mucho del ciclo económico. Con lo cual, lo primero, recemos que que no haya ninguna sorpresa sanitaria, primero, que los médicos sean exitosos, los laboratorios en prontamente poner a disposición las vacunas y demás, y que todas estas políticas que se están llevando a cabo, monetarias y fiscales, tengan un impacto positivo y funcionen como lo han venido haciendo en las últimas décadas. Si eso sucede, la Argentina, como el resto del mundo, yo veo que los economistas hoy se pelean para comparar esta recesión con la recesión del 2001. La verdad que en 3 meses van a estar quemando los libros porque esta va a tener una recuperación mucho más violenta que la recesión del 2001, porque es totalmente distinta. La Argentina, en términos económicos, viene muy mal en los últimos 8 años, y esto es como la frutilla del postre. Lo peor se ha quedado atrás, el peor momento de la recesión fue abril, lo vemos en los indicadores de consumo eléctrico, ¿no? La fuerte caída en los indicadores de consumo. Volvemos a la actividad, sobre todo el interior del país en mayo, y las últimas semanas también se estabiliza. Es distinto dependiendo del sector. El sector productor de alimentos, por ejemplo, tuvo un mucho menor impacto, producción de petróleo también, mientras que el sector, la línea roja, que es el sector de comercios y servicios, digamos, cayó y nunca ni siquiera se recuperó. La industria, por ejemplo, automotriz, después de un gran parate, muestra una importante señal de recuperación. Textil también está mostrando lo mismo. Es decir, que hemos sufrido una tremenda caída porque estamos aplicando una cuarentena, bueno, la cuarentena más larga del mundo, pero vamos a tener una recuperación económica. El problema es, a partir de esa recuperación, hacia dónde vamos, si logramos salir de la dinámica de los últimos 8 años. Si uno mira qué es lo que puede pasar con la actividad económica en base a lo que está pasando con la demanda eléctrica, y uno ve que vamos a tener una importante recuperación. Este año vamos a caer mínimo 10 puntos en el PBI, lo cual, dado que hemos puesto una cuarentena muy estricta, es el doble que lo de otros países, y el año que viene deberíamos volver a crecer. La gran pregunta es, ¿hay margen para que no nos peguemos otro palo? Y es hoy el debate que uno encuentra en todo el campo económico. Dicho todo lo anterior, la primera cuestión es seguir mirando el mundo. Si el mundo no tiene una aceleración cíclica, las chances de que no nos peguemos un palo importante se reducen. La historia indica de que el mundo debería tener una aceleración cíclica, con lo cual las condiciones económicas globales para Argentina deberían empezar a serle favorables. Si le son favorables, entonces la Argentina tiene la posibilidad de evitar una nueva crisis, lo cual no implica que la Argentina siga con una macroeconomía desordenada durante un par de años. Cuando uno mira la hoja del balance del Banco Central y del Tesoro, uno encuentra el extremo en relación al PBI, uno encuentra el extremo al cual nos habíamos ido en el 2018, un Banco Central con un patrimonio neto muy negativo y un Tesoro también muy endeudado.
nos provocaron que la devaluación, con reservas que no se dañaron tanto, nos llevaran a una hoja del balance mucho más sana. Ahí asume el nuevo gobierno y el nuevo gobierno traza un plan que, por decirlo en términos generales, era, bueno, 50, 40, 30, 20 de inflación anual en los 4 primeros años de gobierno. 50, 40, 30, 20. Ahora, como viene la cuarentena y la cuarentena se financia mayormente con emisión monetaria, este balance empieza a deteriorarse. Llegó a los niveles del extremo de la crisis pasada, no, y es muy importante que eso no haya sucedido, y que el gobierno siga devaluando el tipo de cambio oficial, un poquito pero siga, que el precio de las hojas empiece a recuperar, que hayamos cancelado masivamente las deudas comerciales que teníamos, de manera de que con un mundo que medianamente nos ayude, con un gobierno que sigue devaluando el tipo de cambio oficial, con exportaciones que se recuperan en base caja en los próximos trimestres. El gobierno logra acumular reservas y logra trazar un plan, como yo digo, de pagar en cuotas la cuarentena. Que en vez de tener 50, 40, 30, 20 de inflación, lo que vas a tener es 50, 50, 50, 50. O sea, 4 años de 50% de inflación, porque necesitas licuar el costo de haber financiado la cuarentena. Y de esa manera empezás a dar vuelta de nuevo los números de tu hoja de balance. Con lo cual, ¿se puede pilotear la tormenta? Sí. ¿Es delicado? Sí. ¿Necesita buenos pilotos de tormenta? Sí. Y lo más importante, necesita ayuda del mundo. Si el mundo no nos ayuda, esto es inmanejable. Porque si el mundo no nos ayuda, ¿qué significa? Que la soja va a valer muy poco, y si la soja va a valer muy poco, las exportaciones van a seguir muy deprimidas, o van a caer. Eso hace que nos falten dólares, y nos faltan dólares no podemos crecer, si no podemos crecer entramos en ese círculo vicioso sumamente importante. Para ir entrando a lo de la deuda y de mercado, una de las cosas que les mencionaba, esta es la diferencia entre las importaciones base caja y de vengado. Quiere decir que en el gobierno de Macri no solo nos endeudamos financieramente, sino que nos endeudamos comercialmente. Es decir, importamos mucho y no lo pagamos. Cuando se desató la crisis, tuvimos que empezar a pagar importaciones del pasado. Con lo cual, uno ve, en teoría, tiene un superávit comercial muy importante, pero no suben las reservas. Bueno, no suben las reservas porque es verdad que hoy pagamos importaciones importamos un auto, pero estamos pagando 2. ¿Por qué? Porque estamos pagando la que importamos hace un año o más de un año atrás, en todo concepto. Llegamos a acumular una deuda de más de 20.000 millones de dólares de financiamiento comercial. Esa deuda, si uno mira este gráfico, volvió a un cierto nivel natural, que es un financiamiento de alrededor de 5.000 millones. Quiere decir que en todo este tiempo, además, hemos pagado una deuda comercial muy importante. El sector privado la ha pagado. Pero para pagarla tuvo que demandarle dólares al Banco Central. Y eso hizo que el Banco Central no acumule reservas. Y eso hizo que el gráfico anterior se deteriore. Entonces, estas son las variables que permiten pensar que, si el mundo más o menos nos ayuda, hay elementos con los cuales evitar un nuevo colapso cambiario. Dentro del tipo de cambio, vamos siguiendo el dólar contado con liqui, que es la liñita verde, y el dólar que nosotros llamamos convertibilidad. El dólar convertibilidad es el circulante más los depósitos a la vista, más el 50% de los depósitos a plazo. Habíamos dicho en la charla, creo que fue la anterior, o la anterior, no me acuerdo ya, que el dólar estaba caro, que el dólar en 120, 125 era un dólar caro,
uno de los gráficos que mostrábamos era este. El dólar achicó, aguantó, y empezamos a ver que a estos valores empieza a tener cierto atractivo. Sin embargo, hay que considerar que el dólar se mueve como una escalera, ¿no? O sea, tiene un gran periodo, fíjense acá la verde, de consolidación, un salto, consolidación, un salto, consolidación, en algún momento viene un salto. El tema es cuándo es ese momento. Desde el punto de vista de los agregados monetarios, uno encuentra lo que es lógico, ¿no? Que se han emitido tantos pesos que eso pone una presión para una tendencia alcista de tipo de cambio, que en un contexto de inflación baja como fueron los últimos meses, puede hacer que esta consolidación dure algún tiempo más, pero en algún momento volvés a tener alguna otra pata para arriba, sin que eso signifique ninguna crisis ni ninguna cosa, digamos, irracional. La Argentina tiene que nominalmente ir moviéndose para arriba para ir licuando todo lo que se emitió para financiar la cuarentena. Así que no nos asustemos por los movimientos nominales de la Argentina. Por eso decía que si el esquema que uno podía tener en la cabeza era un primer gobierno justicialista de 50, 40, 30, 20 de inflación, yo diría que en el mejor de los casos vamos a tener 4 años de 50. Y eso sería un éxito. Y eso sería un éxito. Cuando uno mira el tipo de cambio contado con liqui con nuestro modelo de tipo de cambio real, también se había ido por arriba de la banda de overshooting. Ahora vemos que se ubica entre la banda de máximo y overshooting. Seguimos pensando que podemos en algún momento ver que se ubique en la banda de máximo, pero difícilmente volvamos a ir a bandas de mínimo. ¿Por qué? Porque el cepo es tan rígido que es muy probable que sigamos viendo un tipo de cambio caro durante mucho tiempo. Entonces, que depende mucho este sendero de la inflación que uno vaya esperando. Nosotros de acá para junio esperábamos 1,5, bueno, salió 2,20. Julio 2,5, 3, y la inflación se va acelerando a medida que salimos de la cuarentena, ¿no? En nuestro caso base. Y eso va dando determinados precios para fin de año, que si uno piensa que nos vamos a encontrar entre máximo y overshooting, deberíamos tener un contado con liqui entre 120 y 140, ¿no? Como un rango para ir pensando. Si las variables se desbocan, bueno, el rango se te amplía a 150, 170. Significa que la inflación se te fue de las manos, y en vez de pagar en cuotas el costo del coronavirus, lo terminaste pagando en efectivo. Seguimos pensando que están en un contexto global que los modelos históricos muestran que debería haber una aceleración cíclica y eso es bueno para los países emergentes, y en ese contexto es bueno para la Argentina. Debería ser manejable la situación, no exenta de riesgos justamente de conducción, ¿no? Así que ahí dejamos el tema del tipo de cambio y los modelos que estamos viendo para ir operándolo. Claramente arriba de 120 hace un mes y pico, 2 meses era momento de venta, como lo dijimos. Ahora tal vez como está, o cada vez que tenga esos días de fuerte caída, son oportunidades de compra y después hay que tener paciencia. En algún momento pega el salto, pero donde nos arrimamos a esta línea roja, empezamos a pensar que aparecen las oportunidades de compra. En términos de la deuda, bueno, el gobierno fue mejorando su oferta, fundamentalmente con el cupón promedio, que pasó de 3 a la zona de 3,5, tampoco es muy alto. La quita se fue achicando, se reconocieron los intereses corridos, y se redujo el periodo de gracia. Con lo cual, uno encuentra que si las puntas, se acuerdan, eran 40-60, decíamos que el gobierno iba a tener que poner la mayor parte. Bueno, el gobierno terminó poniendo la mayor parte, terminó poniendo $53,5, $54. Promedio, cuando uno evalúa con discos y pares,
la oferta argentina vale 55. Así que terminamos haciendo un gran esfuerzo. La propuesta está casi en línea con lo que se esperaba y se buscaba de parte de los fondos globales después de la cuarentena y ese daño que provocó a la economía y que hizo que los fondos sean menos exigentes. Así que ahora es una propuesta bastante más razonable, que está en su etapa final de negociación, lo cual no implica que la propuesta esté cerrada. Ahora la propuesta fue mejorando, y hoy, cuando uno evalúa esta propuesta a los precios que tienen los bonos, implican que los bonos están rindiendo 12%. Vemos cómo la propuesta argentina, que es la línea punteada, fue cambiando y fue cambiando también de tasa, porque a medida que se la fue mejorando, fue rindiendo cada vez más. Y ahora el mercado empezó a preciar un poco toda esta mejora, en un contexto global favorable, y cuando uno ve la comparación, sacando Sri Lanka, comparamos otros países, Kenia, Nigeria, Egipto, Costa Rica, todos países que tienen 700 puntos de spread. La Argentina hoy está rindiendo 1100 puntos de spread, con lo cual, en un canje que vaya caminando por cierto sendero que ya creemos que está más o menos enmarcado, que tiene una cierta probabilidad de éxito, aunque no implique cerrar 100%, hay que seguir pensando que la posibilidad de que el canje quede abierto y sigas negociando con algunos fondos va a estar vigente. Los bonos argentinos rindiendo estas tasas implícitas de 12, 13 en algunos casos de papeles más ilíquidos, y mirando hacia dónde pueden ir los rendimientos una vez que los bonos sean canjeados, encontramos upsides interesantes de entre 25 y 40%, lo cual deja a los bonos argentinos, después de la última mejora, como una interesante oportunidad de inversión en un contexto que implica una apuesta también global de que lo cíclico empieza a mejorar. Si lo cíclico no mejora, difícilmente los bonos argentinos mejoren. Entonces, estamos muy ligados al mundo, pero si esta operatoria sigue por el camino actual, que es el camino de el acuerdo, aunque no implique a lo Ecuador cerrarlo 100% mañana, hay un upside interesante, porque cuando estos bonos sean canjeados y estén dando vuelta en el mercado y rindan 12%, van a ser muchos los fondos que en un mundo de tasa cero se tiren de cabeza a estos instrumentos. Así que esa es la reflexión hoy, supeditado o también observando, porque es en la discusión mucha gente, por ejemplo, negativa. Nosotros estuvimos muy negativos con los bonos argentinos en dólares durante toda la primera parte del año, en el sentido que no te pagaba la relación riesgo-retorno, y veíamos mucho más atractivo a los bonos en pesos, y la verdad que fue un negoción. Los bonos en pesos multiplicaron por 2, en algunos casos subieron 300%, y los bonos en dólares los tenemos a los mismos precios. Con lo cual, luego de un primer semestre muy interesante con la deuda en pesos, creemos que en este segundo semestre hay oportunidades con la deuda en dólares. Después de la última mejora y de cómo esto podría encaminar las cosas, hay posibilidad, incluyendo el escenario de canjes que no sea al 100%. Y ahí nosotros lo hemos escrito como la tesis Boden, en lo cual mencionamos que la Argentina emitió, por ejemplo, en el 2003, los famosos bodenes, en un contexto donde la Argentina estaba en default y en una situación económica muy compleja, y los bodenes que inicialmente valían $30, en muy poco tiempo y en un contexto donde la Argentina no había arreglado la deuda, ya valían 60. O sea que duplicaron de precio.
Incluso, y es este gráfico que muestro acá, los bonos después del canje del 2005, canje muy criticado, canje que fue parcial, canje con aceptación, como decía, acotada, canje que desató juicios, etcétera, etcétera, provocó una apreciación de 20%, si uno toma el más plazo de 30%, hasta la crisis del 2007-2008, del 30 a 40%. Repito, en un escenario adverso, donde Argentina canjeó parcialmente su deuda, dejó a muchos inversores enojados que hicieron juicio y fue todo un tole-tole. Entonces, nuestra tesis no se basa, como todo el mundo lo plantea, que esto es blanco-negro. ¿Es el default total o el canje total? No, hay grises en el medio y todo depende de cuánto rinden los bonos y cuál es tu relación riesgo-retorno. Entonces, siempre miramos las cosas, y esa fue nuestra tesis con los bonos y letras en pesos, que la relación riesgo-retorno te pagaba, y esa es la tesis con la deuda en dólares, la relación riesgo-retorno con bonos que hoy rinde 12,5%, 13%, con tasa implícita en función del precio que tienen hoy, en un escenario de mundo donde los peores créditos globales rinden 700 BPs, te pagan porque no tienen mucho downside, tiene mucho upside, e incluso tiene upside, y no nos asusta, el escenario del canje parcial, que otros los atemoriza y creen que la Argentina va a rendir 6 si hace un canje total, o va a rendir, no sé, los bonos no van a valer nada si hace un canje parcial. La historia te demuestra que no es así. Si vos incluso vas a un canje parcial y seguís negociando, porque nadie te va a hacer juicio por $2 de diferencia como hay hoy, los bonos no puedan tener un comportamiento positivo. Obviamente que si el canje es total y mañana firmás con todo el grupo de ad hoc y los fondos más duros, podemos pensar en que Argentina vaya a ese pelotón. Sí, Argentina con todo mal pueda rendir 700, 800 puntos básicos. Obviamente que el upside es aún mayor. Ya no es un upside de 25. Vamos al cuadro, ¿dónde está el cuadro? Acá. Y uno diría, bueno, los bonos pueden rendir 10, tienen, dependiendo del bono, el DICA 33% de suba, el 37% 30% de suba. Ahora, si nos vamos a rendir 8, suben 50, 60%. O sea que podemos ir a rendir 10, yo creo que en un canje parcial, podemos ir a rendir 8 en un canje total. Con lo cual, esto hace que el upside sea extremadamente atractivo con un downside bastante acotado. Si quieren, el downside viene más por efecto global. No hay aceleración cíclica mundial, ahí hay segunda ola de pandemia, la vacuna no funciona, países como Argentina, con todo lo que emitió, va a una nueva ronda de devaluación. Con una nueva ronda de devaluación, cada vez va a poder pagar menos, con lo cual la propuesta de los próximos bonos va a ser, en vez de $55, va a ser $45. No sé si se entiende el punto. Así que bueno, con esto culmino la presentación y abrimos un espacio para preguntas que voy a ir leyendo acá, que me van a ir mandando. ¿Cómo estás viendo el EWZ? ¿Cómo estás viendo las tiendas a las calles de USA que están muy baratas? A ver, Brasil fundamentalmente hoy es un tema de la moneda, porque si uno mira el Bovespa vale 100.000 puntos, si uno mira la moneda, ahí es donde está el problema. ¿Por qué la moneda vale 5,30? Bueno, hay muchísimas razones que escapan a sus fundamentos, porque cuando uno hace un modelo de evaluación del real, que fundamentalmente exporta 30% de soja, iron ore, aluminio, carnes, todos esos productos valen más. Las exportaciones de Brasil están iguales que el año pasado, no cerraron puertos, no cerraron nada, tienen un superávit comercial inédito, con lo cual la única razón por la cual vale lo que vale es que
Los grandes fondos tienen hedge. O sea, hoy el tipo que compra, están pensando al revés que lo que pienso yo. ¿Por qué? Porque siguen comprando Amazon, Apple, Facebook. ¿Y con qué se hedgean? Se hedgean, por ejemplo, con el real. ¿Por qué? Porque el real es una moneda que tiene un carry muy bajo, bajaron mucho la tasa es del 2%, 2,25%, con lo cual es un hedge muy barato de un país que es puro commodity, que si todo se va al demonio, los commodities no van a valer nada, con lo cual el país va a pasar por el parabrisas. Y por eso su moneda vale muy poco. Además, esto ya lo hemos charlado también en otras oportunidades, hay un cambio de régimen, pasa de ser una moneda de país emergente, o sea, una moneda que atrae capitales especulativos para hacer carry, para pasar a ser una moneda de no tasa, una moneda de país desarrollado. Cuando Australia hizo eso, en los 90, su moneda también se devaluó enormemente. Entonces hay un movimiento de flujos muy importante que tiene que ver con flujos financieros, con flujos de hedge, es la moneda que usan los hedge funds hoy para hedgearse de su posición global, que si el mundo tiene una aceleración cíclica y el doctor cobre no se equivoca, y el precio de la soja no se equivoca, y el precio del oro, de la plata no se equivocan, van a tener que salir corriendo a cerrar esos hedge. Y ahí es donde vamos a tener una muy fuerte recomposición del real. Y ahí es donde el EWZ va a volar. Entonces, yo, digamos, lo focalizo por ahí. Es un país y el EWZ tiene mucho componente de commodities, vale Petrobras y bancos. Si uno mira a Bradesco, opera igual que JP Morgan. Bradesco de los últimos 30 días un gráfico y pongan el gráfico de JP Morgan, van iguales. Y uno diría, ¿qué tiene que ver Bradesco con JP Morgan? Bueno, están dentro del mismo sector global, bancos hoy no le gusta a nadie, están reservando mucha plata por potencialmente créditos impagos. Si todo eso tiende a mejorar porque la economía vuelve rápidamente, entonces van a tener que salir a levantarse esos shorts y a tomar posiciones en esos sectores que hoy están muy underweight y están extremadamente baratos. Así como uno encuentra que papeles como los tecnológicos están extremadamente caros desde el punto de vista, de nuevo, de lo que uno más entiende que hace 20 años hace, que mirar cuánto deberían valer las cosas por sus fundamentos actuales, proyecciones a 2 años, no proyecciones a 10 años. Por ejemplo, el 95% del valor de mercado libre es el flujo del 2030 en adelante. La verdad que qué va a pasar en el 2030 no tengo ni la más mínima idea, digamos, pero no vale lo que vale por la plata que gana hoy, el año que viene o el próximo. Gana por lo que supuestamente va a ganar dentro de 10 años. Eso es lo que uno está comprando cuando compra esos papeles. Cuando uno compra papeles como Alcoa, DuPont, 3M, Vale o los mismos bancos, están comprando las cosas extremadamente baratas. Por ejemplo, uno está comprando Alcoa a un ratio de precio-ventas parecido al de la crisis del 2008, como para tomar perspectiva y entender qué es lo que está pasando. En el mismo Brasil hay esto se nota mucho con la performance de las acciones, o sea, acciones tecnológicas, que es lo que está de moda, como XP, están en máximos históricos. Acciones que no tienen participación en inversores internacionales, como Cirela, que es una constructora, la he mencionado muchas veces, a mí es el papel que más me gusta en Brasil, está prácticamente volviendo a los niveles pre-coronavirus. Y uno encuentra bancos que valen menos de la mitad de lo que valían antes del coronavirus. Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque el banco tiene una exposición directa a la moneda se está usando como hedge global y además es un sector que hoy no gusta a nivel mundial. Entonces, tiene una doble combinación. Acciones argentinas van con el mundo. Si uno, con el mundo cíclico, las acciones argentinas, para entender lo que pasa con las acciones argentinas hay que mirar el XLI, el ETF del sector industrial, o el ETF del sector material.
con ese sector vamos. Y después nosotros le agregamos el más y el menos. Sí, así como del 2018 venimos para abajo, en todo este sector, de nuevo menciono Alcoa porque es una gran empresa, valía $60, hoy vale 13. Entonces no se sientan mal porque sus pampas o sus lomas valen lo que valen. Digamos, valen eso porque todo ese sector se destruyó. Todo ese sector cíclico. Si ese sector cíclico empieza a ir para arriba, sus lomas, sus pampas, sus macro, van a empezar a ir para arriba. No hay mucha otra explicación. En una Argentina que más o menos normaliza la deuda, si logra pagar en cuotas la cuarentena, el equity argentino está en una especie de formación de piso con ganas de confirmar para arriba. Así que después de muchos años de no tocar equity argentino, es momento, pero con una visión mucho más de fundamento global que fundamento doméstico. No compro tanto porque creo que las tarifas de las empresas de servicios públicos, no tengo ni idea qué va a pasar con las tarifas de las empresas de servicios públicos, pero nos movemos con un beta al ciclo mundial. Si ese sector cíclico va para arriba, las acciones argentinas van a tener que ir para arriba. Bueno, acá respondo mucho de todo esto. Energéticas, oil, gas, el XLE, las energéticas, típicamente es un sector cíclico, es el sector que le fue muy bien del 2016 al 2018, le empezó a ir muy mal desde el 2018 en adelante. ¿Por qué? Por el ciclo. Es muy parecido a todo lo que estuve mencionando anteriormente. El sector bancario también es un sector que típicamente se mueve de esa manera. Le fue muy bien en 2009-2010, le fue muy bien 2016-2017 y le fue muy mal en el resto del periodo. Digamos, inversiones en CDRs. A ver, CDRs, el CDR per se es un instrumento, es un vehículo. Después vos tenés CDRs de Apple, tenés CDR de Amazon, ojalá hubiese tenido todos los CDRs de esas empresas porque volaron, o tenés CDRs de US Steel, o sea, del papel más cíclico y más timbero de la bolsa norteamericana. Entonces, de nuevo, CDRs es un enorme instrumento, tenés CDRs de empresas de China, tenés CDRs de empresas de Brasil, tenés CDRs de utilities, tenés CDRs de empresas de oro. CDRs, por definición, es como si yo dijera acciones. Entonces, puedo armar una canasta de CDRs, muchos sectores, puedo armar una canasta de CDRs tecnológicos. Yo diría que hoy, en una cartera de CDRs, me animaría a moverme de las que están de moda a las cíclicas. Que, digamos, hay un montón. Desde, bueno, US Steel, que tal vez es una empresa bastante petardo, lamentablemente Alcoa no tiene, 3M tiene, DuPont tiene, algunos no tienen mucho volumen, Gerdau tiene, bueno, Vale tiene, Petrobras, hay petroleras, Exxon, Chevron, qué sé yo, se me pueden estar pasando algunas, creo que Freeport-McMoRan tiene, productor de cobre mundial. Entonces, en los CDRs hay que dividirlo por sectores y dentro de los sectores ver. Yo quiero una canasta de CDRs altamente defensiva. Bueno, entonces, por ejemplo, hay que buscar empresas de consumo masivo tipo, voy a mencionar, digamos, los papeles, pero Procter & Gamble, Johnson & Johnson, laboratorios, esos son sectores que tienen menos volatilidad y menos riesgo. Entonces, depende lo que quieras, es lo que se aplica a tu cartera de CDRs. CDRs como gran, digamos, definición, es lo mismo que yo dijera acciones. Bueno, ¿qué acciones? Esto es un poco lo mismo. Créditos argentinos corporativos como IRSA, Cresud, PAE, bueno, acá estamos mezclando distintos tipos de créditos. Creo que PAE es un buen crédito. Después el resto hay que ir mirando empresa por empresa, sector por sector.
como para tener una referencia de la situación de cada una de las empresas. Fíjense lo de YPF, que tuvo que lanzar, incluso sin esperar ni siquiera el canje soberano, lanzar un canje doméstico porque no puede pagar los $1.000 millones el año que viene. Entonces hay que ir mirando mucho los balances uno por uno para no cometer errores en ese sentido. Así que bueno, acá he respondido la gran mayoría de las preguntas y hemos excedido 5 minutitos en la hora, que es un poco la idea para que no se nos aburran o duerman. Así que bueno, les agradezco a todos haber participado. Bueno, nada, cuídense, esperemos pronto vernos, que si vamos pasando las distintas fases de la cuarentena. Y bueno, éxito, como siempre les digo, operando y invirtiendo tanto en Argentina como en el mundo. Así que un abrazo grande a todos y bueno, muchas gracias por haberme acompañado.